Buenas tardes, estimados compañeros. Damos inicio a la sesión del 7 de agosto del 2020 del curso de Metodología de la Investigación, impartido por la doctora Yajaira Berenice Martínez Pérez, a nombre de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Les queremos agradecer su asistencia en cada una de estas sesiones y a nombre del licenciado Francisco Estrada Corral les reiteramos el mayor de los éxitos en este curso y quiero ceder el uso del micrófono y de mi tiempo a la doctora Yajaira Martínez. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, doctora. Gracias, maestro. Buenas tardes para todos. Nada más verificando que sí me escuchan y sí podemos ver la presentación, ¿correcto? No se oye. Sí, correcto, Sí, se escucha y se ve. Sí se escucha bien, y se ve bien. Se escucha y se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a ver la formulación del planteamiento del problema y vamos a ver la pregunta problema. Días anteriores ya hemos visto sobre un enfoque, cómo vamos a ir ubicando las cuestiones de planteamiento del problema, ya hablaron acerca de cómo seleccionar el tema, cuáles eran los aspectos que se tienen que formular, vieron las cuestiones de los antecedentes jurídicos, históricos, científicos. ¿Para efecto de qué? Para empezar a formular ahora el problema de la investigación. El día de ayer ustedes tuvieron la oportunidad de desarrollar sobre todo el contexto de los antecedentes. Díganme, ¿cómo les fue en la actividad del desarrollo de los antecedentes de lo que ustedes ahorita están enfocando con su problema de investigación? Vamos a recibir a 2 o 3 aportaciones para darle continuidad a esta presentación. ¿Alguien que quiera aportarlo? Me dicen, me comentan que hay algunas cuestiones, muchísima información, alguien que a lo mejor le falta un poquito de orientación en la cuestión de los antecedentes. ¿Cuáles son las complicaciones que presentaron para buscar antecedentes? Compañeros, ¿nadie tuvo complicaciones? ¿Todos hicimos el trabajo? Buenas tardes, buenas noches, doctora, ¿me escucha? Buenas. La escucho. Ok. Creo que varios compañeros comentaron que tuvieron problemas porque no estábamos realmente preparados para que al término de la sesión de ayer nos pidieran ya tener los antecedentes listos. En la hoja de asistencia nos van haciendo preguntas que nos va guiando a través de las conferencias, pero terminamos de ver los antecedentes con el doctor e inmediatamente después nos preguntaron sobre 2 antecedentes históricos, jurídicos y científicos ya del planteamiento de nuestro problema. Y creo que no estábamos en ese momento listos con ambos planteamientos. Bien, dígame algo, Laura, ¿verdad? Sí. Dígame algo, Laura. ¿Y usted pudo integrar? Hablamos de 3 aspectos, hablaron de cuestiones jurídicas, hablaron de cuestiones científicas, hablaron de cuestiones históricas. En cuanto a su planteamiento, considero que, mínimo, a lo mejor un antecedente, uno de un aspecto traen. Sí, yo pude hacer los planteamientos porque son de alguna manera los que el doctor nos mencionó, en base a lo que es la educación. Y Bien. Porque de alguna manera ustedes ya nos habían dicho que hiciéramos investigación sobre nuestro tema y tenía algunas referencias ya científicas. Eso que usted acaba de comentar es el punto clave para poder empezar a formular el problema. Es normal, no se sientan desesperados, no se sientan perdidos, no se sientan desorientados en decir, no encuentro información. Hay información, solamente que nosotros tenemos que empezar
a enfocar nuestro problema, qué es lo que yo quiero escribir, de qué tema quiero hablar, para que entonces yo misma o yo mismo enfoque cuál va a ser mi antecedente. Es normal que se nos presenten estas complicaciones en este momento. Conforme nosotros vamos incrementando la literatura, conforme vamos revisando, incluso conforme vamos revisando y vamos verificando más información, a veces decimos, ¿sabes qué? No sé si voy a enfocar este problema porque ya tengo otra idea, porque tengo más información, y eso nos va a suceder. Solamente lo que nosotros tenemos que tener en claro es qué es lo que yo quiero hacer, a dónde pretendo yo llegar, no salirme de ahí, para que yo pueda enfocar el tema con mi problema, ¿sí? Si yo no me salgo de ahí, yo no me voy a desorientar. Si yo ya tengo ubicado cuál va a ser mi tema y ya sé la línea que voy a seguir con ese problema, se me va a facilitar encontrar los antecedentes, porque ya sé lo que voy a buscar, ¿sí? Pero mientras yo esté en este momento a lo mejor un poquito desorientada en decir, pues realmente no sé cómo lo voy a formular, probablemente es porque no tenemos todavía la idea de lo que queremos hacer. Por esto yo enfocaba en la sesión antepasada, cuando me tocó participar, yo les enfocaba a ustedes, ya vayan orientando qué es lo que quieren, o sea, qué tema quieres y a dónde quieres llegar. Porque si tú tienes esas preguntas, tú ya sabes cómo vas a ubicar tu problema. Probablemente nos vamos a encontrar con estas situaciones, con más información, nos vamos a encontrar con antecedentes de hace 20, 30, 50 años o más, y no pasa nada si lo hago como una referencia, pero no me debo de perder del antecedente del problema, de lo que yo quiero establecer como problema, ¿sí? Teniendo clara esa idea, no vamos a complicarnos, no nos vamos a complicar. Cuando yo ya tengo establecido el problema de investigación, ya sé lo que voy a hacer. Pero si no tengo problema, prácticamente no tengo tesina, prácticamente no tengo trabajo de investigación. Necesito tener un problema y necesito empezar a formularlo. Y para eso estamos en este curso, para aprender a formular el problema, para aprender a desarrollar cuáles son los aspectos necesarios que yo tengo que establecer en esa estructura, y ahora sí, agarrarme ya con las cuestiones de los capítulos. Entonces, haciendo esta referencia, vamos a hacer una retroalimentación, ¿sí? Primero, ¿cómo voy a empezar a plantear el problema? Y a lo mejor algunos de ustedes ya empezaron a ver estos aspectos ahora que revisaron su literatura. Así como lo comparte la compañera, sé que muchos de ustedes están en esta situación o ya pasaron por esta situación y ahorita están viendo en qué aspecto vamos a empezar a escribir. Cuando empezamos a revisar la literatura, yo primero tengo un enfoque. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer una investigación. Yo les voy a compartir desde mi experiencia. Yo les comenté a ustedes en un inicio, bueno, la línea que yo tengo es meramente jurídica. A mí me gusta mucho hablar y estudiar las leyes y problemas que van conforme a las normativas. Pero si yo estoy en una maestría de educación, yo puedo hablar de la reforma de la educación. ¿Cuáles son mis antecedentes de esa reforma? ¿Cómo era antes de la reforma? ¿Qué aspectos jurídicos se complementaban? ¿Qué dice la historia? ¿Cómo se enseñaba históricamente? ¿Qué artículos científicos han hablado de la educación antes de esa reforma? Porque yo estoy complementando mi línea de investigación de la educación, pero en el ámbito jurídico. No me salgo de la línea. Y ahora sí, ¿cómo los tengo en la actualidad para empezar a formular el problema? Probablemente yo quiero decir que la educación a partir de la reforma es más eficiente o es deficiente, si quiero hablar de un problema. Depende del enfoque que tú le quieras dar. Ahí tengo que ser bien claro y preciso. Así como soy claro y preciso al momento de terminar el tema, tengo que ser claro y preciso al momento de formular el problema. No me puedo desorientar, mi problema no se puede salir del contexto de mi tema. Por eso es necesario que yo me empiece a formular en este contexto. A ver, realmente, ¿cuál es el problema? ¿Sabes qué? Yo quiero investigar, yo quiero hacer un análisis del aprendizaje a partir de la reforma educativa. Ese es un ejemplo. Lo quiero hacer ese enfoque. Bien, ¿cuál es el contexto espacial? En Nuevo León. Solamente, geográficamente, yo nada más voy a estudiar Monterrey.
Yo ya no estoy diciendo Nuevo León, voy a hacerlo nada más en Monterrey. ¿En qué tiempo? A partir de la reforma. Espacial, temporal. Ahí lo estoy, ya tengo yo el enfoque, yo quiero hacer eso. Entonces yo ya tengo especificado a cuál va a ser mi problema. ¿Por qué? Porque yo quiero determinar que efectivamente, a lo mejor a partir de la lectura, algunos de ustedes me podrán decir, quienes son docentes, hay quienes, yo puedo decirlo de una manera empírica, porque el estudio apenas se va a realizar, yo podría decir, ¿sabes qué? Lo que yo he visto, lo que he escuchado y de manera empírica es que la educación es más eficiente en este momento hasta antes de la reforma. Entonces, ¿quieres decir? O es eficiente, entonces quieres decir que se carecía de alguna estrategia. Ese es mi problema. A ver, ya lo enfoqué. ¿Cómo voy a delimitarlo? La delimitación, que ahorita la voy a explicar más a profundidad, precisamente es que yo voy a establecer en el contexto de la delimitación el ámbito, el límite, más bien dicho, el límite temporal y el límite espacial. Tengo que decir, porque si yo digo, pues yo quiero estudiar la educación virtual en México, o quiero estudiar la educación, aprendizaje o estrategias en la educación virtual. Es muy amplio ese tema. ¿Dónde? ¿En todo el mundo? ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? ¿En Colombia? ¿En Argentina? ¿En México? No, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer en México, pero ¿en México en qué parte? En Nuevo León. ¿En Nuevo León? ¿Todo Nuevo León vas a estudiar todo Nuevo León? No, está muy grande. Es muy general. Quiero hacerlo nada más en Monterrey. Y puedo ir acotando mi tema, puedo ir delimitando ese problema que tiene que estar vinculado con mi tema. ¿Qué preguntas me tengo que hacer para que yo empiece a estructurar toda esta situación? ¿Qué pretendo? Con ese análisis, con esa formulación, con este trabajo de investigación, ¿qué pretendo? ¿A dónde quiero llegar? Es que, ¿sabes qué? Yo quiero demostrar que efectivamente, a partir de la reforma, la educación es eficiente. O yo quiero demostrar que, bueno, se carecen de algunas estrategias y es necesario crear protocolos, nuevos protocolos o nuevos mecanismos o nuevas estrategias. Depende del enfoque que yo tenga. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué? ¿Cómo voy a llegar a hacer ese estudio? Es que yo tengo, como maestra en la Universidad Ciudadana, bueno, yo tengo 3, 5 aulas de 50 alumnos cada uno, yo tengo 250 alumnos. Y yo lo voy a hacer mediante mis alumnos, o a lo mejor yo lo voy a hacer mediante mi población. Voy a medir maestros, voy a hacer alguna entrevista respecto a los maestros, porque ellos me tendrán que decir cuál es la importancia o si realmente, en base a su perspectiva, en alguna entrevista, era mejor o es mejor ahorita. ¿Cómo llego yo a esa información? ¿Cuáles son mis categorías? ¿A qué me refiero con categorías? Las categorías usted ya las tiene en su tema. Lo vimos cuando hablamos de la selección del tema. Hay categorías. Si mi tema es precisamente la reforma educativa en el Estado mexicano o estrategias digitales en la reforma en el Estado de Nuevo León, bueno, estrategias digitales en el aprendizaje, si lo voy a enfocar todavía en aprendizaje cognitivo y demás, ahí esas son mis categorías. Yo las categorías ya las tengo en el tema, ya las tengo ubicadas. Todo eso ya lo tengo que saber y me empiezo a contestar estas preguntas para que yo pueda empezar a desarrollar, ahora sí, la formulación del problema, porque tengo que hacer un párrafo específicamente de formulación del planteamiento del problema. ¿Qué resultados espero? Puedo yo decir, ¿sabes qué? Es que estoy segura porque yo ya he leído, yo ya tengo varias revisiones y algunos de ustedes ya lo han visto, quienes ya han estado avanzando en sus temas y se han encontrado con algunos resultados probablemente positivos a lo que ustedes quieren estudiar o pretenden comprobar, o algunos otros resultados que a lo mejor van a contrastar con su tema de estudio, pero no quiere decir que no le va a colaborar en su tema de estudio. Es importante que usted lo ponga. Puedo estar fortaleciendo teorías, ¿sí? Ya empiezo, desde aquí yo ya me empiezo a mi óptica general. Yo ya empiezo a ver, tengo un problema, ya lo delimité, lo voy a hacer en Monterrey, quiero hablar de la reforma educativa, quiero determinar que a partir de la reforma el aprendizaje cognitivo es más eficiente, es lo que yo quiero hacer. ¿Qué objetivos?
¿Qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Voy a analizar, eso lo vamos a ver el día de mañana, porque los objetivos tienen que cumplir con una serie de requisitos. Pero desde ahorita yo les digo, el objetivo tiene que formularse en verbo infinitivo. No me diga, mi objetivo, pues yo pretendo que con este tema de investigación podamos realizar nuevos estudios. No me diga que usted pretende. Hábleme en verbo infinitivo y dígame, analizar la reforma educativa, determinar los aspectos normativos, reflexionar, clasificar, identificar. Usted ya tiene que proyectar cuál va a ser su objetivo. ¿Por qué? Ahorita ya lo proyecta, lo va a plantear hasta mañana, pero necesito que ya lo vaya enfocando, porque esto es estructura, es parte del esqueleto que debe de tener su capítulo primero. Entonces no nos vamos a perder. Todo tiene que ir en su contexto, ¿sí? No me puedo perder de lo que estoy haciendo, no me puedo perder de lo que estoy diciendo en el tema de investigación. Incluso ya algunos de ustedes han dicho, pues yo tengo un instrumento, yo voy a aplicar esta entrevista, yo voy a hacer alguna encuesta. Algunos de ustedes ya proyectan eso, ya saben cómo lo van a hacer, ¿sí? Todavía no llegamos a ese punto. Ese punto lo va a hacer hasta el lunes, cuando le enseñemos marco teórico y metodología cualitativa y cuantitativa y qué aspectos puede usted tomar. Pero desde ahorita, usted ya tiene que proyectar qué metodología va a utilizar, cómo lo va a hacer, cree que lo va a hacer, tiene el recurso necesario, y si no lo tengo, pues empezar a identificar cuál es la metodología que puedo establecer para mi tema de investigación, porque a partir de ahí todavía voy a tener que hacer análisis de resultados para terminar y llegar a ese momento culmen que todos estamos esperando. La presentación de la tesina y mi examen de grado. Y descanso. Descanso en el sentido, estoy diciendo una cuestión muy emotiva, en decir, bueno, realizar ahorita una tesina es parte de sacrificio, parte de tiempo, parte de estudio, y bueno, es una situación en la cual muchos de nosotros nos sentimos presionados, o nos sentimos estresados al hecho, en el momento que estamos realizando una tesina, ¿sí? Cuando ya termino la tesina y digo, bueno, ya la terminé y aquí está mi trabajo de estudio, ahora sí ya voy a presentar, bueno, entonces ya cumplimos con la normativa académica, con el lineamiento académico y con mi grado de estudios, que es la finalidad por la cual usted estudió una maestría, tener el grado de estudio. Entonces, bajo ese punto, primero voy a visualizar todo este esquema, lo voy a visualizar. A ver, y ahorita pregunto, ¿alguno de ustedes ha visualizado ya todo este contexto? Maestra. Doctora. Dígame. Perdón. Bueno. Gracias. Adelante, Samantha. Gracias. Yo estoy enfocada en cuál ha sido el impacto de la tecnología, y me enfoqué en mis alumnos de una escuela en particular, de un grado en particular, y por ejemplo, yo ya visualicé un poco mis objetivos de lo que quiero llegar, solamente, y algunos antecedentes. Me enfoqué, no sé si esté correcta, era una duda que tenía. Me enfoqué yo, por ejemplo, en los artículos que estaban en la Constitución en cuanto al artículo 3 y al artículo 8. ¿Está correcto? Sí, claro que sí. Ok, de antecedentes jurídicos. Ajá. En cuestión de antecedentes históricos, me fui un poco al origen de la tecnología educativa, desde dónde surge, en qué año, pero en cuestión de un antecedente científico, ahí, por ejemplo, me puedo ir como más a una definición en sí, en cuanto a autores, o a qué está más enfocado. Sí, un artículo científico. Cuando vieron la cuestión de redacción, de búsqueda de datos, que le explicó el doctor Miranda, y cómo buscar las cuestiones de los datos científicos en Cielo, Redalic y algunas otras, Vilex y demás, que están en la web. Estos son artículos científicos, investigaciones
que ya hayan determinado ese mismo problema del cual usted está hablando, para que usted pueda generar un antecedente. Hay estudios, algunos autores mencionan que las nuevas tecnologías, no sé, fortalecen en el estudio, fortalecen en el aprendizaje, o bueno, a lo mejor usted, su problema es de que carecen o que carecen en el aprendizaje, no sé cuál sea su problema. Usted tiene que enfocarlo en ese punto, pero lo menciona de esa manera. Usted va a decir, algunos autores, como fulano de tal o tal, ¿sí? Ok, perfecto. De esa manera. Tratado internacional, la Declaración de los Derechos Humanos, le sirve como antecedente jurídico. Ahí viene establecido el derecho a la educación. Ok, muy bien. Entonces, sí, esa era mi duda, doctora. Eso es lo que tengo hasta ahorita. Y pues bueno, creo que los objetivos Sí. ya, y pues ya a ver, vamos avanzando. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tenía una duda? Sí, doctora. Buenas tardes. Carlos Lugo, a sus órdenes. Dígame, Carlos. Mire, yo estuve viendo ahorita, por ejemplo, mi rama sería informática administrativa. Yo lo que estaba viendo el problema, las 3 empresas que he trabajado, lo que yo quiero investigar son los problemas que tienen las empresas. Eso me tocó verlo, de que, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, el departamento de calidad te pide, chécame este producto, chécame tal cosa, y tienes que hacer como 5 o 6 pasos, pudiendo ser un solo paso para poder sacar toda la información que tú necesitas. Hacer como un tipo software, un programa. O sea, mi enfoque es programación. ¿Cómo lo puedo yo aterrizar? Eso es lo que quiero investigar con relación a qué, a hacer como que, ¿cómo le explico? Que sea algo más simple para la empresa, el decir, ¿sabes qué? Yo quiero buscar, no sé, tazas de café, le pones ahí en el buscador tazas de café, te aparezca todas las tazas, le das un clic a la primera taza y que te aparezca el tamaño, el costo, todo. O sea, no sé si me explique. Eso es lo Sí, que, pero ¿cómo lo puedo si yo usted... aterrizar? Dígame. Sí, lo entiendo. Nada más tengo una duda. Si usted considera que usted quiere determinar, digo, ahorita ya terminaría con esta intervención para poder darle continuidad. Si usted quiere diseñar, si usted quiere hacer todo un diseño de un software, digo, le recomiendo que en este momento o de algún programa, que en este momento lo enfoque en una cuestión un tanto más documental, en el punto de que usted establezca si hay alguna estrategia o si hay alguna estructura, porque el hecho de decir que usted lo quiere diseñar, estamos entendiendo que usted me va a presentar una tesina donde tenga todo el diseño de ese programa. Entonces, estaríamos ante tiempo y decir, ¿lo va a hacer en 2, 3 meses? No, la verdad no, sí se ocupa. No le estoy diciendo que no lo haga, es muy buena la idea que usted tiene, sino que en el desarrollo de una tesina se recomienda que en este momento usted busque a lo mejor las herramientas necesarias para dar la fortaleza a la empresa, pudiera si usted está hablando de herramientas, ¿sí? Y dejarlo como una futura investigación y manifestar que en futura investigación usted va a plantear el diseño de ese programa. Que esto de todas maneras usted ya lo va a enfocar una vez que tenga, una vez que usted ya tenga asignado a su tutor. Entonces usted podrá materializarlo en ese sentido. Pero ahorita yo le sugiero que lo busque, que lo vea en un tanto, no como decir lo voy a implementar y lo voy a diseñar, porque si usted habla de implementar o habla de diseñar, estoy esperando que toda su tesina tenga tal cual va a cumplir ese diseño. Y más si usted dice que lo va a implementar, entonces estaría yo buscando en su tesina que usted ya lo hizo y que funciona, ¿sí? Entonces, en este momento, usted tendría que buscar probablemente cuáles son las herramientas necesarias en esta empresa para darle la fortaleza, hablar de herramientas. Esa sería una diferencia. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, entonces vamos a darle continuidad. Uno de los aspectos que voy a considerar en el planteamiento del problema de la investigación, recuerden, ustedes ya tienen, algunos de ustedes ya estructuraron conforme a la clase de ayer
ya empezaron a recopilar esta información y tienen los antecedentes jurídicos, ya tienen los antecedentes históricos o ya tienen los antecedentes científicos o ya los empezaron a buscar, ¿sí? Pero por favor, no se queden en el punto de decir, no encuentro, no hay información. Sí hay información, ¿sí? Necesitamos darnos tiempo, necesitamos sentarnos una o 2 horas en lectura y empezar a determinar cuáles son mis antecedentes, de dónde yo los voy a determinar para que yo los empiece a plasmar, porque tenemos que empezar a escribir. Ahorita nosotros les estamos dando a ustedes las herramientas. Ahí tienes ya las herramientas. Ahora hay que utilizarlas y hay que empezar a escribir esa tesina. Necesito estructurar cuál es la idea. ¿Qué idea de investigación traigo? Ustedes mismos ya se han hecho estas preguntas. ¿A dónde pretenden llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero formular? Busquen si ya hubo algunos otros estudios, que fueron las sugerencias también que les hemos estado dando. Vamos a empezar a formular el término en concreto, explícito. Hay que ser congruentes. Mi problema de investigación tiene que tener congruencia con mi tema. No puedo estar hablando de algo que esté totalmente fuera de tema o de diversas problemáticas que me traen solamente un tema. Háblense del problema en contexto, en general, del vínculo con el tema de investigación. Y escríbelo hay que escribir de manera clara, de manera precisa, que sea entendible. Que sea entendible. Hay quienes lo vamos a leer y en algunas ocasiones se pierden en el problema o empiezan a hablar de muchísimos problemas que acontecen del mismo tema, pero no vinculados al problema de investigación que ustedes quieren determinar. Necesitamos explicar qué recomendación vamos a establecer de primer contexto, ¿sí? Yo voy a determinar, ustedes van a determinar y explicar esa problemática de una manera teórica o empírica, lo podemos hacer en teórico o empírico, siempre y cuando lo sustentemos, asociada y con orientación, lo vuelvo a mencionar, a la maestría o a la licenciatura que usted cursó o está cursando. No me puedo salir de ahí y esto está ligado a su tema. Hay un vínculo ahí con su tema. Usted ya seleccionó un tema que está vinculado a su maestría, que está en la orientación a la maestría o a la licenciatura, y de ahí desprendo mi planteamiento del problema. ¿Qué hago en ese planteamiento del problema? En ese planteamiento del problema, usted va a empezar a escribir, va a empezar a tener aquí un párrafo donde usted va a empezar, vamos a decirlo, va a empezar a contar, ¿sí? ¿Cuál es el problema que usted va a investigar? Y va a escribir esos antecedentes. ¿Por qué? ¿Por qué usted está investigando ese problema? Ayer le determinaron que hay que cumplir 3 aspectos. Aquí me los va a empezar a presentar. Usted va a empezar a decir, desde épocas antiguas, desde el milenio pasado, desde el siglo XX, se ha determinado que existen estudios que determinan que la reforma educativa ha tenido diversas carencias. Usted ya me está dando la historia. Ya me está diciendo que desde que empezamos con el siglo XX, ¿sí? O ya me está diciendo, como lo dijo ahorita su compañera, a lo mejor antes, pero tengo que empezar a mencionar mínimo 2 antecedentes en el contexto de su problema de investigación, históricos, científicos, jurídicos. Por eso era la actividad, por eso era el ejercicio del día de ayer, para que ahorita usted ya empezara a desarrollar cuáles van a ser esos, cómo los va a empezar a vincular con su planteamiento del problema. Me empieza a escribir lo que usted quiere transmitir, vinculado completamente a su tema de investigación, y de ahí termino mi párrafo o mi cuartilla, ¿sí? Con la pregunta problema. Ahora sí, dígame cuál es la pregunta que usted quiere contestar en este fenómeno de estudio, en este cuerpo de estudio, en este trabajo de investigación. ¿Cuál pregunta? ¿A dónde me quiere llevar con esa pregunta? Aquí le hago otra vez la referencia. Se deben de incluir los antecedentes históricos, teóricos y jurídicos. En este problema de investigación, que es la parte esencial, es la médula de su trabajo de investigación, usted me va a determinar los pasos que usted va a seguir. Primero me va a plantear su problema, cumpliendo los 3 aspectos, me empieza a escribir,
Por eso, regularmente, mínimo lo hacemos en una cuartilla, porque si estoy hablando de una cuartilla, estoy hablando, le pedimos 2 antecedentes jurídicos, 2 científicos y 2 científicos y 2 jurídicos. Cada uno de estos aproximadamente le va a cumplir a usted un párrafo, y el párrafo puede ir entre 6, 8 renglones. Si usted ya me hizo 3 párrafos, porque usted ya tiene los antecedentes, y luego vamos a formular el problema, y luego la pregunta del problema, prácticamente usted ya tiene la cuartilla, ya tiene una cuartilla de ese primer capítulo, ¿sí? Porque de esa manera, ¿cuál es el resultado? Que usted me está expresando a dónde me quiere llevar, por qué me está dando tanto contexto, por qué me está dando tanto valor en decirme, existen todos estos antecedentes para formularme y decirme, este es el problema y te lo quiero demostrar. Por eso usted termina con una pregunta. Siguiendo en ese contexto, ¿sí? Recuerde que plantear el problema es precisar toda la idea que usted trae. Usted la va a precisar. Muchas veces nuestras ideas están de una manera general, por eso les dimos de primera orientación cuáles eran los aspectos que usted debería de considerar de una manera general para que usted empezara a formular y empezara a detallar. ¿Cómo lo hago de una manera clara y precisa? No me voy a salir del contexto, ¿sí? Formulo la idea de investigación, lo introduzco, lo hago de una manera científica porque estamos cumpliendo con un ordenamiento que me exige la universidad, que me exige la academia. Estamos hablando aquí en términos generales de la universidad, para los alumnos invitados de donde estemos, todo se tiene que cumplir con ese contexto. Entonces, hay protocolos y ahí está especificado lo que usted tiene que cumplir. Lo expreso de una manera descriptiva, por eso yo lo estoy haciendo de una manera descriptiva, estoy delimitando, estoy especificando en qué se establece ese problema, por qué estoy viendo yo, aunque ese problema parte de la observación, yo lo tengo que sustentar. No es, y no me conteste, y no me diga porque yo creo, porque yo veo, porque dicen, porque en el trabajo. Se los digo de una manera clara y precisa. Se lo digo de esta manera porque al momento de la defensa de la tesis, cuando hacemos esta pregunta, ¿de dónde parte el problema de investigación? Que esa es otra de las preguntas que se hacen. Muchos de los compañeros contestan y dicen, es que en mi trabajo yo lo vi. No me conteste de esa manera. Tiene que contestarlo en un detalle científico, argumentativo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los antecedentes jurídicos, de acuerdo a los antecedentes científicos, porque algunos autores mencionan, ponga su problema en boca de otras personas. Científico, argumentativo. No lo diga porque yo tengo la experiencia. No me diga porque usted lo ha visto. Por eso estamos haciendo un trabajo académico. Tiene que cumplir las líneas de investigación, tiene que cumplir los lineamientos que se establecen dentro del protocolo. En este planteamiento del problema, tiene que estar relacionado, tiene que estar ligado con los objetivos que usted persigue. Por eso lo planteé en la primer diapositiva. ¿Qué objetivos usted trae? Usted ya se tiene que estar haciendo esa pregunta. Mi objetivo general y mis objetivos específicos. Y tienen que estar vinculados a este planteamiento. No me vaya a salir con un objetivo de quiero la reforma educativa y ¿cuál es mi objetivo general? Determinar si los padres tienen vínculo con coadyuvan en el aprendizaje cognitivo de los hijos. ¿Eso qué tiene que ver con la reforma educativa? ¿Me explico? Tiene que ser congruente con su planteamiento del problema. Congruente, vinculado, ligado completamente, y mismo con el tema. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, maestra, por ejemplo, yo quisiera hacer mi tema de lectoescritura en preescolar, pero mi problema ahorita, lo que yo veo es cómo lo puedo hacer de manera virtual, ya que tenemos el problema de la pandemia. Ahí yo, mi resultado que quisiera tener estrategias para eso, entonces por eso va mi tema en estrategias virtuales para fomentar la lectoescritura en los alumnos. Aquí yo puedo poner en sí lo que es el planteamiento del problema, es
cómo llevar a los alumnos a un desarrollo de la lectoescritura en medio de una pandemia de manera virtual, ya que se está viendo la necesidad de hacerlo totalmente virtual sin serlo presencial. O sea, ¿puedo irme por ahí en ese problema? Estoy entendiendo yo, y usted corríjame en su problema. Yo estoy entendiendo que se carecen de esas estrategias. ¿No hay? Y usted quiere fortalecer esas estrategias, por eso usted lo quiere vincular. Esa es su propuesta. Ese es el problema, que se carece, que falta, que no hay. Mi pregunta es si usted tiene el recurso para poder demostrar que con esas fortalezas usted podrá responder a esa pregunta. Tiene acceso, vaya, tiene vínculo con los alumnos, ¿no? Digo, sí tiene... sí. Aunque sí, totalmente. Sí tiene cómo hacerlo, sí tiene el recurso. Pero aquí el planteamiento sería de esa manera, que se carece o ante la falta de estrategias digitales ¿me comentó en qué? ¿En lectura? En tercero de preescolar. En lectura de tercero de preescolar. Sí. Y si usted me está diciendo que se carecen esas estrategias o que faltan esas estrategias, entonces estoy entendiendo que usted me va a decir cuáles son las estrategias necesarias o fundamentales o esenciales para la lectura en tercero de preescolar. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son? Okay. Y usted me va a dar esa información en todo su marco teórico. ¿Ya vamos viendo cómo se va estructurando? Sí, cómo se va relacionando todo. Sí, exacto. Muchas gracias. Y su tema va totalmente relacionado. No sé si su tema diga estrategias digitales en la comprensión de la lectura en alumnos de tercero de preescolar. Sí, más o menos así es mi tema, estrategias virtuales. Tiene que estar completo. Perdón por la interrupción, pero tiene que estar completamente ligado. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ahora, ¿cuáles son los elementos del planteamiento? Los vuelvo a mencionar, ¿sí? Primero, tiene que estar completamente, bueno, que tiene que estar de un orden descriptivo, ¿sí? Porque le voy a dar esa definición, lo voy a delimitar. Recuerden que aquí se tienen que establecer los 3 aspectos que vieron el día de ayer, jurídicos, científicos e históricos. Tengo que establecer la pregunta de investigación. ¿Por qué el estudio? Como ahorita el ejercicio que acabamos de ver con la compañera. ¿Qué objetivos usted pretende? Desde un objetivo general hasta mínimo 2 objetivos específicos. Usted podrá desarrollar más objetivos, pero mínimo 2 objetivos específicos que se ligan o se vinculan completamente al objetivo general. Y la justificación, el por qué, el para qué, por qué el tema de estudio, para qué, hacia quién va, hacia quién orienta, por qué lo hace. Todo esto lo vamos a ver también en los días que siguen, entre mañana y el lunes. El criterio que se establece para este problema de investigación, digo, bueno, se debe estar formulado como una pregunta. Recuerden que la pregunta la vamos a hacer al final, una vez que yo ya he establecido de una manera descriptiva todo mi contexto histórico, científico y jurídico, el problema del antecedente de mi problema de investigación, lo expreso en esa relación porque tengo que estar expresando entre mis categorías. Si hablo de estrategias digitales, tengo que estar hablando del problema en cuanto a las estrategias ligados con la cuestión de la lectura y sobre todo las cuestiones de aprendizaje en estos niños de tercero de preescolar. Y ahora, esto implica la posibilidad de realizar la prueba empírica, intervención de campo, como le he preguntado ahorita a su compañera. ¿Ella con quién lo va a hacer? Bueno, ella tiene el vínculo directo con los alumnos. Ahora ustedes tienen que pensar quién es su población, ¿sí? ¿Con quién lo va a hacer? ¿A través de quién lo va a hacer? ¿Cómo va a obtener esos resultados? ¿En qué fases pudiera yo establecerlo o determinar que voy a ir encaminada para este problema de la investigación? Lo voy a empezar
me voy a sentar, voy a reflexionar mi problema y voy a definirlo de una manera breve. ¿Qué tema yo voy a investigar? Ustedes ya saben cuál es su tema, usted empieza a reflexionarlo, ¿qué tema va a investigar? Ubique usted el tema en el contexto de investigación, que también lo vimos en días anteriores como tema con problema. Y menciono los antecedentes. Esas son las 3 fases hasta ahorita que yo debo de seguir, que ya las vimos, ¿sí? Por eso nos fuimos paso con paso en cómo los íbamos a ir determinando. Mencione qué problemas han sido abordados. Por eso les dejamos el ejercicio. Hay que leer, tenemos que leer, tenemos que revisar la literatura, tengo que empezar a investigar. No me van a llegar las cosas solas, nada más porque lea a un autor, ¿sí? Hay que empezar a leer cuestiones históricas, cuestiones científicas y el marco normativo. Tiene que estar vinculado a alguna ley, tiene que estar vinculado a algún reglamento interno, alguna normativa, algo se vincula. En la sociedad se rige por normas y forzosamente el tema que sea, así hablemos de cuestiones ambientales, está por normas. Entonces hay que empezar a investigar, hay que empezar a hacer preguntas de cómo se vincula mi problema de investigación en estos 3 aspectos, con estos antecedentes. En cuanto a las preguntas de investigación, ¿qué sugerencias o qué preguntas nos hacemos nosotros mismos para poder determinar esa pregunta de investigación? ¿Qué de la investigación? ¿A dónde pretendo llegar o qué pretendo establecer? ¿Qué pretendo transmitir al lector con mi pregunta de investigación? A veces las preguntas de investigación no están bien formuladas, ¿sí? ¿Por qué? Pues por cuestiones de comunicación o porque estamos desorientados en la problemática. Mientras yo no esté bien orientada en la problemática, va a estar complejo que pueda establecer mi pregunta de investigación. Mi pregunta tiene que estar clara, precisa, objetiva, vinculada con el problema y con el tema, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Qué límites de espacio? Bueno, puedo establecer, sí, como lo vimos ahorita, si estamos hablando de las estrategias de lectura en tercero de preescolar, ya estamos hablando. El límite espacial ya está diciendo en tercero de preescolar y puedo decir en ciclo escolar 2019-2020, temporal. Lo puedo establecer de esa manera. ¿En qué o en quiénes? Bueno, estoy hablando de estos alumnos de tercero de preescolar. En cuanto a los requisitos que debe de tener esa pregunta, debe de ser interesante, ya lo vimos, porque el tema es interesante, por lo tanto mi pregunta es interesante. Es clara, precisa, verídica, objetiva, vinculante con el marco teórico. Cuando yo empiezo a formular ahorita ya mi pregunta, mi problema de investigación y mi pregunta de investigación, ya estoy enfocado hacia dónde voy a fortalecer toda mi tesina con este marco teórico. ¿El marco teórico qué es? Recuerden que voy a hacer un detalle de todas las categorías, lo que le llamo capítulos. Voy a tener exclusivamente un capítulo de la reforma educativa en el estado de Nuevo León. Forzosamente voy a hablar de eso porque esa es una de mis categorías. Otra de mis categorías es el aprendizaje de la lectura. Forzosamente voy a hacer un capítulo de las estrategias para aprender la lectura en niños de tercero. ¿Sí? Yo ya tengo que estar vinculando que la problemática que el tema que vincula la problemática y la problemática que vincula al problema, a la pregunta problema, va orientado a mi marco teórico. Forzosamente voy a hablar de ello. Si yo no toco esos temas en el marco teórico, yo no tengo sustento. Por lo tanto, mi tesina no tiene argumento. ¿Sí? Por eso le decimos que hay que leer, que tiene que revisar, que tiene que empezar a profundizar, reflexione bien su problema y detalle, busque, porque información hay. Y, bueno, susceptible en responderse con esta evidencia empírica, porque en ese contexto, si usted va a formular esos instrumentos o en base a esa metodología, vamos a hacer todavía un apartado final donde se va a enfocar a las cuestiones de los resultados. Ahora, este contexto
lo vieron ustedes en la primer clase con el doctor Miranda. Cuando hablaron acerca de cómo redactar párrafos, ¿sí? Ustedes aprendieron que, bueno, están las premisas mayores, están las premisas menores y están la conclusión de su párrafo. Lo dejo aquí para que no olvidemos que en el detalle, en la descripción de cada uno de sus párrafos, tienen que estar establecidas sus premisas. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Armo mi párrafo y lo transcribo. Lo dejo. Lo escribo. Y así, de manera colateral, todos los demás párrafos se tendrán que establecer en este sentido. No puedo perder detalle. Tiene que ir en este contexto. Porque estamos hablando que ya vimos la manera en la cual vamos a redactar. Entonces, como hay premisas, si estoy hablando de la norma, estoy hablando del antecedente jurídico, voy a detallar el antecedente jurídico, hablo, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece el derecho a la educación como un derecho fundamental. Premisa mayor. Y en ese mismo contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo sustenta en el artículo 3º de la Carta Magna. Ya dije mi contexto jurídico en los dos aspectos, con la premisa mayor, la premisa menor. Por lo tanto, el Estado de Nuevo León determina que el derecho a la educación es inherente a la población y demás. ¿Me explico cómo lo cómo lo vamos desarrollando? Así usted tendrá que determinar el antecedente histórico y el antecedente científico. De acuerdo al autor o de acuerdo a esta teoría, se establece este contexto, esta descripción. Parafrasee, diga, vincule dos reflexiones y aviente la conclusión. Y luego me voy, para finalizar, yo ya me voy a hacer la pregunta. ¿Qué hago con esa pregunta? Ya tengo detalle, ya describí el problema, ya lo tengo todo redactado, hice esta cuartilla. Probablemente quienes quieran, no estamos diciendo que tengan que ser solamente 2 antecedentes. Usted me puede poner todos los antecedentes que usted quiera. No hay un máximo, no hay un mínimo. Esto depende de la fortaleza que usted le quiera dar a su contexto de investigación. La pregunta tiene que estar directamente relacionada con el tema, clara, precisa, determinando, proyectar la hipótesis. Y me voy con este ejemplo. Y aquí terminamos la sesión del día de hoy. Este es un ejemplo de un estudio donde se hizo, lo que se pretendía en este estudio es analizar precisamente cuáles son los derechos que sufren las personas vulnerables en la normativa que está dentro del contexto mexicano e internacional. Por eso está establecido el título de esa manera, ¿sí? El concepto en los grupos vulnerables y la normativa en el ámbito espacial, estoy hablando nacional e internacional. Si yo estoy hablando de un derecho procesal, quiero primero que reflexionen ese tema. Sí, es un tanto jurídico, pero bueno, es un ejemplo. Si yo estoy hablando de un derecho procesal en grupos vulnerables, ya tengo 2 categorías. Hablo de derechos procesables, hablo de grupos vulnerables y hablo de normas nacionales e internacionales. Si pueden identificar, tengo 3 categorías, ¿sí? Empiezo a redactar, claro que aquí no está la redacción de todos los antecedentes. Los antecedentes se fueron en 2, 3 cuartillas. ¿Sí? Empiezo a redactar cuál es el problema por qué el problema de la investigación, qué datos científicos históricos existen, por eso le pongo aquí, el párrafo es considerado de acuerdo al fenómeno de estudio, de acuerdo a lo que usted quiera sustentar, y luego termino formulando el problema y digo que bueno, en la norma jurídica aplicable en México, o sea, estoy hablando nacional y universal, hay garantías. Sin embargo, todavía se ve que hay violaciones a derechos humanos. Ese es mi problema. Se determina que existen continuas violaciones a los derechos humanos en las poblaciones vulnerables. Se determina con base a estadísticas, con base a teóricos, con base a las Naciones Unidas,
hay estudios que dicen que existe el problema. Y aún así, yo lo estoy estudiando, porque yo quiero establecer cuál es el derecho que esta población tiene. Y termino con la pregunta, como ya formulé el problema, ahora sí digo, ¿y cuáles son los derechos procesales de esos grupos vulnerables en la normativa nacional e internacional? Pretendo determinar que voy a encontrar en mi hipótesis que los derechos procesales en los grupos vulnerables son derechos humanos, lenguaje inclusivo y demás demás variables asociadas que yo haya establecido en ese contexto. ¿Queda claro el ejemplo? Jóvenes. Sí, maestra. Sí, maestra, queda claro. Entonces, podríamos decir que no se puede, o sea, ahorita en este momento no podríamos... Tenemos algunas dudas, maestra. A ver, vámonos por tiempos. Diana, Laura, ¿y quién más? Diana, ¿la escucho? Maestra, nosotros, algunos compañeros de nosotros somos egresados de la maestría de Administración de Planeación Estratégica. Yo estoy en el sector salud. En base al área de mantenimientos preventivos que ahorita estamos nosotros teniendo problemas, yo lo tengo que enfocar directamente a una buena planeación estratégica. A ver, perdón, nuevamente. ¿Usted quiere hacer ese tema? Así es. Si usted lo va a hacer, pues usted está hablando de un plan de acción, pero usted va a determinar todo ese plan de acción en su tesina. ¿Usted va a decir cuál es el plan de acción? No tenemos realmente planteamientos para buenos mantenimientos en los equipos médicos. Ok. Bueno, pero mi pregunta es, si con el desarrollo de su tesina usted pretende establecer cuál es ese plan de acción. Así es, llegando a una buena planeación estratégica. Ok, ¿y usted tiene recursos para realizar todo ese plan de acción? Son las preguntas que tenemos que hacernos, porque si usted en el desarrollo de su tesina va a presentar todo ese plan, todo ese protocolo, adelante, porque estoy entendiendo que sería un protocolo. Así es. Atención. Así es. Bien, pero ¿usted lo va a hacer en la tesina? Es decir, usted va a decir, se determina, se carecen de estrategias en cuanto a este problema. Pero usted me dice, yo lo voy a implementar, yo lo voy a diseñar. Entonces, ¿usted me lo va a dar en esa tesina? ¿Lo voy a encontrar ese protocolo? ¿O usted ahorita solamente va a hacer una investigación donde... Es una investigación en base a eso. Perdóneme, entonces usted va a reflexionar o va a conocer o va a identificar cuáles son esos elementos que se requieren para ese plan de acción, pero no Así es. Probablemente el protocolo usted lo vaya a dejar para otra investigación. Sí, es lo que no entiendo. Es que lo que ahí no me ubico. Bien. Vaya. Es muy buena la idea que usted tiene, sin embargo, en este momento, en el desarrollo de la tesina, hay que tomar en consideración esas cuestiones. Si yo digo que yo voy a crear un protocolo, porque es necesario y lo he visto y en base a la observación se carece de ese protocolo que tenga estos elementos, que cumpla con estos temas, que tenga esos aspectos, que me diga la operatividad, que me diga que hay que capacitar, vamos a decir lo que es algo más extenso, que requiere tiempo. ¿Sí? Sí hay algún marco que nos prevé que tenemos que tener mantenimiento preventivo para dichos equipos, mas sin embargo no se cumple porque no hay una buena planeación, no hay buen seguimiento en ese aspecto. En base a eso perjudica a veces lo que es la situación de cirugías o atención médica oportuna. Bien, en ese punto, si usted va a hacer ese análisis o usted va a hacer una reflexión y precisamente me va a comentar en su tesina que existe, pero que se carece y que es necesario poner fortalezas para el plan de acción, se queda en el análisis y usted como propuesta puede determinar
se propone la creación de un protocolo que tenga estos aspectos, pero no me lo está dando. Así es. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque usted ya lo está delimitando. Usted está haciendo ahorita un análisis y usted está especificando esas carencias. Pero está diciendo, se necesita. Entonces usted ya lo propone. Y si usted desea continuar con estos estudios, pues ya un futuro estudio será entonces la creación del protocolo, porque usted ya está generando una investigación que va a quedar como antecedente ante esa problemática. Ok, muy amable, maestra. Gracias por la atención. Gracias. Se van a quedar con la actividad para el día de hoy. Van a empezar a formular el planteamiento del problema. Primero necesito que aquí, previo a formular el planteamiento del problema, que es en un párrafito, ¿sí? Usted ya estableció en 3 párrafos anteriores, ya me puso antecedentes históricos, científicos y jurídicos. Por lo tanto, usted concluye con esta formulación del problema, delimita el problema que va dentro de la formulación y me hace la pregunta del problema. Esos 3 párrafos yo se los estoy diciendo porque usted ya los tiene el día de ayer. Hay quienes me comentan ahorita que, bueno, fue muy poco el tiempo o hubo alguna carencia de tiempo y demás. Le invito a que el día de hoy lo haga. Espero que el día de hoy ya haya quedado un poquito más claro, el desarrollo de cómo usted va a hacer estos antecedentes y cómo lo va a vincular en esa formulación. Termina con su pregunta y mañana continuamos con los objetivos. ¿Queda claro? Sí, muy claro. Gracias. Bien. Pues bueno, maestro Edgar. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes por la dedicación, el tiempo. Yo sé que es algo complejo, pero bueno, tenemos que empezar a tener ya la disposición de darle la lectura, darle la revisión para que nosotros podamos orientarlos en ese sentido. Si no iniciamos, si no tenemos esa iniciativa, va a ser difícil que podamos sacar ahorita este capítulo para poder darle celeridad a lo que a la necesidad que se está presentando en este momento, de terminar con el desarrollo de esta tesina. Entonces, si no tienen ninguna duda ya el día de hoy, pues yo doy por terminada aquí la sesión. Mañana yo los voy a acompañar a las 10 de la mañana. Vamos a ver los objetivos, cómo los vamos a formular, el objetivo general, el objetivo específico. Pero, por favor, el día de mañana vamos a iniciar con una reflexión con algunos de ustedes para ver cómo han establecido sus planteamientos del problema y conforme a qué antecedentes lo han vinculado. Maestro Edgar o maestro Vitela, no sé si quiera comentar algo más. Doctora. Dígame. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, dígame. Si estoy hablando, nada más es rápido, si estoy hablando del impacto de la tecnología educativa dentro del aprendizaje, tengo mis 2 variables. Mi problemática podría ser que el impacto sea positivo o negativo. ¿Esa puede ser mi problemática? A ver, perdóname, necesito reflexionar bien tu tema. ¿Es el impacto de la tecnología educativa? Si el uso de la tecnología educativa en el aprendizaje de los alumnos. ¿Y su preocupación es que si va a ser positivo o negativo? Así es. Es un análisis. Si usted va a medir solamente el impacto, ajá, depende de cómo usted empiece a proyectar en el problema. Si usted dice que el impacto ha sido negativo, ¿cuál es el problema de su tema de investigación? Mi problemática es saber si el impacto ha sido positivo o negativo. Eso es lo que yo quiero investigar. Usted va a hacer un análisis. Ajá, hacer como a lo mejor puede ser comparación, o sea, cuáles son el impacto positivo, cuál es el impacto negativo. Sí lo puede hacer de esa manera si usted lo hace. Solamente que tendría que especificar bien
cuál es el contexto de su problema. Si usted quiere determinar que hay un factor, por ejemplo, lo establecería yo de esta manera. Si hay un factor en específico que usted considera, en base a lo que usted ha leído, en base a su lectura, ¿sí? Y en base a su experiencia, pero en consonancia con la lectura, ¿considera que el impacto ha sido positivo o ha sido negativo? Ha sido positivo. Muy bien. ¿Por qué ha sido positivo? Porque ya hay muchas herramientas ahorita, ya los maestros están más capacitados, los niños ya están un poquito más adelantados a lo que veíamos a lo mejor hace 5 años. Bueno, si usted quiere determinar que hay un factor en específico, y ya le estoy dando yo alguna categoría que a lo mejor no está dentro de su tema, pero es una sugerencia. Si usted quiere establecer que hay un factor en específico que gira en torno a ese impacto positivo, puede usted ya ahorita en la revisión de literatura verificar cuál es el factor. La estrategia, el ambiente, la virtualidad, y entonces ahí mide el impacto. Y su respuesta sería esa, que el impacto ha sido positivo, de acuerdo a ese factor, porque también hay factores negativos. Ok. Carecen de la virtualidad, y ahí no es un impacto positivo. Ok. Hablando de factores, pobreza, factores endógenos, factores exógenos. Yo estaría hablando de una cuestión muy general, porque necesitaría ubicar completamente su tema, pero sería una sugerencia. Si en base a lo que usted ha leído y ha revisado y quiere determinar, puede hacer un análisis y medir entonces que ha habido factores que han intervenido en este punto y que hay algunos que han sido positivos y hay otros que han sido negativos. Y entonces, ¿cuáles son los factores de impacto en las nuevas tecnologías? Que esa sería la pregunta. Excelente. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Bien, pues entonces damos por terminado. Aquí nos falta ahorita todavía que pasen el link, ¿verdad? Sí, doctora, falta que lo pasen. No lo han publicado. Gracias. Permítanme tantito, voy a desactivar la cámara para conectarme en coordinación para que nos pasen el link. Un segundo. Maestra, ¿algún correo que nos puedan proporcionar? Buenas tardes, les comparto la liga de la sesión. Listo, aquí está el maestro Edgar. Terminamos, maestro. Gracias, doctora. Ya mañana a las 10 de la mañana. Precisamente. Gracias, compañeros. Nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana por esta misma liga. Les agradecemos a todos su asistencia y quedamos al pendiente de cualquier tema. La liga de asistencia, para que ustedes tengan la tranquilidad, va a estar abierta hasta el día de mañana, antes del inicio de la sesión, por si quieren reflexionar más acerca de los puntos a incluir. ¿Ok? Se las comparto nuevamente por si alguien no la pudo ver. Repito, la liga va a estar abierta para que ustedes llenen su información hasta el día de mañana, antes del inicio de la sesión, es decir, a las 10 de la mañana. Ok. Maestro Edgar, un comentario. Trae 2 veces la delimitación del problema.